Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches a todos. Eh, bueno, el motivo de conectarnos ahorita, bueno, para poder avanzar, bueno, los temas que se han tenido que postergar, bueno, suspender en la semana, por el motivo
de que han pedido su día libre para estudiar, pero por lo que veo que no lo han utilizado, o que sí, ¿no? Porque, pues claro, pues quizá para estudiar los otros cursos, porque farmacología no le toma importancia, ¿no? Acabo de revisar los exámenes de la sección E, un aprobado, y con nota alta. O sea, ¿qué quiere decir? Que el examen está fácil. 17 de nota tiene de la sección E. Quiere decir que el examen está accesible, factible, nada imposible. La sección F, un aprobado, con 15 también una nota regular alta. El examen está fácil, no, no hay problema por eso. Entonces, eso si me preocupara si todos estuvieran jalados y con notas bajísimas, ¿no? Pues no, es un examen bastante asequible, bastante fácil. De los libros de las clases, como por ejemplo, píldora anticonceptiva de emergencia, lo he dicho varias veces, levonorgestrel, a uno me han puesto progesterona, otros ya se fueron al extremo con con misoprostol, es un análogo de la prostaglandina, abortivo, como soy yo, quizá por experiencia propia, ¿no? Encima que es inhibida por el metimazol o el propiltiuracilo, que son tionamidas, que es la tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea. ¿Cuál es el factor 3? Factor tisular o tromboplastina, que ya lo hemos hecho en clase, y aparte que eso viene de fisiología. ¿Qué más les he preguntado? Otra cosita también tan fácil. El factor citroborum o ácido folínico o leucoborina. Lo he dicho en clase durante la exposición. Es que eso qué pasa, pues piensan que la exposición no sirve para nada. Durante la exposición le he dicho. Es el ácido folínico, que es una forma del factor reducido. Ahora, el ejercicio que les he dado también se los he hecho en clase. Y es más, es un ejercicio sumamente fácil que muchos lo han hecho muy bien. En una fila es 5 ampollas, en la otra fila sale 33 gramos. Que es la misma, solamente he cambiado, es el mismo ejercicio, pero solamente he cambiado en uno pido el número de ampollas, el otro pido número de gramos de glucosa. Lo mismo. Eso sí lo han hecho varios, muchos lo han hecho ese ejercicio. Eso me alegra porque quiere decir que al menos se entiende la parte de cálculos que es importante saber en medicina. Y otra cosa también que me he decepcionado, bueno, una de las formas, ¿no?, que intentan copiarse como a veces, es que lo peor de todo es que cometen el acto y después hablan y se llegan a mis oídos, que han copiado en su pierna, jovencitas, ¿no? Han copiado en su pierna varios puntos, temas, y como el pantalón cuando se estira, ese pantalón drill, creo que ese pantalón blanco, al adherirse a la piel se vuelve semitransparente, y por ahí se veía todo. A la hora que doblan la pierna, pues, ¿no? Y a la hora que estiran no se ve nada. Entonces, en el momento que el docente se voltea, dobla, estira la tela, se ve, el docente vuelve a mirar, vuelve y no se ve nada, ¿no? O sea, vaya formas digamos, de copiarse, ¿no? Entonces, ¿cómo piden que uno ayer hasta lo último me han pedido repaso. Yo les he dicho que no les iba a hacer porque han portado mal. Y con esto peor, mire cómo lo que demuestran, ¿no? O sea, ¿qué han estado esperanzados? ¿Dedicándose a estudiar otros cursos para esperanzarse un repaso? ¿Mm? Porque eso me han demostrado. Un solo aprobado en cada aula. Uno solo. ¿Mm? Si yo no les he hecho el repaso, yo le dije, ¿no? Lo voy a hacer es el que te porta bien. Y varias cosas me han dicho, hasta loco me han dicho. ¿Mm? No llegan a clase. ¿Mm? No llegan. Tengo un montón de faltas. Y si llegan o llegan tardísimo. La vez pasada llegó una alumna con uniforme azul, que no la dejé entrar, por supuesto. ¿Y cuál fue la clásica, la clásica? Y les he dicho, ese pretexto demasiado trillado ya, demasiado manoseado, demasiado utilizado. He tenido un accidente, me venía la regla. Siempre dicen lo mismo. El uniforme es blanco, ¿eh? El reglamento lo dice. Y yo no voy a hacer, digamos, voy a recibir una llamada de atención por una autoridad por ¿Qué desacato de pasó? ustedes. Por si acaso, eso tenganlo presente. ¿Qué Entonces, pasó? ¿Qué si pasó? ustedes no colaboran portándose bien, estudiando, dedicando su estudio, ¿qué piden que yo haga por ustedes?
Lo único que hago es enseñarles como corresponde. Pero si quieren algo más, como un repaso, una ayuda extra que no tiene nada que ver, digamos, retribuyan. ¿Y cómo lo van a retribuir? Estudiando, siendo responsables, como le digo entre comillas, portándose bien. Porque de verdad que me sorprende bastante, este, me sorprende, ¿no? Me sorprende bastante, 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 digamos, un solo aprobado en cada aula. Bueno, faltan todavía las demás aulas, ¿sabes? Esperemos que sea diferente. O sea, ahora lo que me sorprende, como le digo, o sea, ni siquiera, o sea, hacen su copia y después ya, lo comentan y llega a mis oídos. Entonces, definitivamente ya empieza la cuarta unidad y ya empezaron a portarse mal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? ¿No? Que este examen es antibióticos. Bueno, entonces, volviendo al tema, yo le digo, chicos, el examen ha estado fácil. Esas 6 para llenar han sido cosas que he dicho en clase. Por ejemplo, inhibidor directo de la trombina, el factor 2 activado, dabigatran, lo he dicho en clase un montón de veces. Me han puesto por ahí heparina, dice anticoagulante oral, ¿cómo van a ponerme heparina? Otros me han puesto warfarina. Por ejemplo, hay una pregunta también que yo he puesto, que es, ese inciso es falso, incorrecto, que dice que la warfarina inhibe la síntesis de vitamina K. No inhibe la síntesis de vitamina K. ¿En qué momento inhibe la síntesis? Lo que inhibe es la unión al factor. Lo he dicho en clase. Y por ahí lo han considerado como verdadero. No, no es así. Las preguntas para llenar, chicos, han sido de clase. Por ejemplo, factor de Stuart Power activado, es el 10 activado. XA, Rivaroxaban, Apixaban. Fácil. Que se regala es el factor 3, factor tisular, que se los he dicho en clase varias veces. Y algunos todavía han sido más finos. Tromboplastina, me han puesto. Excelente, muy bien. Ese es, la tromboplastina o factor tisular, factor 3. De verdad, es decir, o sea, las preguntas para llenar, ojo que han sido 2 exámenes diferentes, por si acaso, ¿ya? Encima que en uno he puesto metimazol, otro propiltiuracilo, ambas son tionaminas, es la tirosina peroxidasa, ¿no? El factor citroburum o ácido folínico. El progestágeno, este es de verdad que este es un regalo que se los he dicho en clase, incluso los tomé como ejemplo de ciclos anteriores, ¿no? Pero bueno, ya están hechas las cosas, pues esperemos nomás. El último examen es antimicrobianos, que es un tema muy, 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 muy distinto de lo que vamos a hablar ahorita, ¿de acuerdo? Bueno, los exámenes me vuelven a preguntar por ahí, cosa que se los he dicho un montón de veces, el sistema actual no permite cambiar notas, por lo tanto yo no voy a subir las notas hasta que ustedes les entregue para revisar el examen. Y también les he dicho, yo llego durante la clase, les enseño el examen, si ustedes llegan tarde o no llegan, ese examen yo pongo faltó y lo llevo a decanato. Y en decanato tienen 48 horas para ir a revisarlo. Luego de eso yo lo subo al sistema. Y una vez que lo subo al sistema ya no hay lugar a reclamo. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar la nota. ¿De acuerdo? Por eso es que se los doy. Y así no llegan a clase ya no es mi culpa, pues. Pero yo les quiero entregar el examen para que lo revisen, para que me vean que está bien contadas las preguntas y me puedo equivocar. Pero si no llegan, yo lo bajo, lo dejo en decanato. Y si en decanato lo dejo 40, ahí lo voy a dejar, ahí lo dejo, pero tienen 48 horas para revisarlo. Si en 48 horas no lo revisan, ya no es mi culpa porque yo lo subo al sistema. Y una vez que esté en el sistema, ya no se puede modificar. Ya se ha hecho anteriormente. Ya está de más que me pregunten, doctor, ¿va a subir las notas al sistema? No, hasta que no lo revise. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos a empezar entonces. Dime, Liler. Sí, doctor, una consulta. Las notas a las que se Liler, te refiere escucho. solo. Sí, justamente las notas que acaba de mandar al grupo de delegados, ¿son notas del examen teórico o también del práctico? Práctico no lo reviso yo todavía. Ah, ya, ok, ok, El gracias. práctica lo revisa el doctor Kleiser. Él tiene Mm, todos los exámenes prácticos. Lo que he dicho ahorita, solamente he dicho, he revisado
los exámenes E y F porque son los primeros de las primeras aulas de la semana. Mm. Entonces, son ustedes a los que le voy a entregar primero, por eso tengo que revisar esas primero. Luego reviso B y C, que son las del miércoles. Luego reviso la del jueves, que es la A y la D. Y por último reviso la de la G, que es el viernes. ¿Ya? Entonces, para poder, digamos, tener a tiempo los exámenes y ustedes puedan revisarlo. Y una vez revisada, como le digo, puedo subir sus notas. ¿Ok? Y el examen práctico, todavía el doctor Kleiser me la da después que revisa los informes, que es todavía la otra semana. Pero una vez entregando las notas, al menos ustedes ya van a saber cuánto de nota van a tener, ¿no? Muy bien, chicos. Empezamos con un tema totalmente un poco distinto, digamos, a lo que hemos estado revisando hoy día, porque si yo los he tenido, digo, hincándolos, presionándolos, hostigándolos, eh, digamos, acribillándolos, acorralándolos con fisiología, aquí vamos a dejar un poco de lado la fisiología. ¿Por qué? Porque estos fármacos no actúan en nuestro sistema fisiológico. ¿De acuerdo? Estos son fármacos, son antimicrobianos, son fármacos que van a destruir o van a inhibir el crecimiento microbiano, tanto bacterias como virus, hongos, etcétera. Por lo tanto, no van a actuar en nuestros organismos, en nuestro sistema fisiológico. Entonces, vamos a dejar un poco de lado la fisiología, no vamos a abandonarla un poco de lado, digo, casi, casi totalmente, pero ahí estamos, para tomar la parte del curso que también ustedes ya han llevado y que se supone que saben, que es el curso de mecanismos y defensas. De mecanismos de agresión y defensa que se llama el curso. Un curso que en mi época se llamaba microbiología clínica, ¿no? Pero, o microbiología médica, pero como les gustan a ustedes los nombrecitos así extraños, ya les cambiaron. El curso de mecanismos de agresión y defensa. Bueno, en este tema se tiene que recordar todo lo que se ha llevado en ese curso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar ya de microbiología. Aquí van a ustedes a ver cuándo la clasificación de los microorganismos. Para empezar, Whitaker, en el año no sé cuánto, clasificó los seres vivos en cinco reinos, ¿no? Animal, vegetal, protista, son los parásitos protozoarios, fungi, que son los hongos, y el reino monera, que son las bacterias, que son las células procariotas, ¿no? Y un punto aparte que son los virus que no son considerados seres vivos. Y eso ya lo han estudiado también. Entonces, en este, acá vamos a recordar cosas que ya ustedes tienen que saber. Se supone que tienen que saber cuándo una bacteria es gram positiva, cuándo es considerada negativa, cuándo una bacteria es un coco, cuándo es un bacilo, digamos, los mecanismos de defensa de las bacterias o de resistencia de las bacterias, etcétera. Lo mismo con los hongos, su microbiología de los hongos, cómo está formada su pared celular, su membrana celular, etcétera. Esas son cosas que ustedes ya saben, porque ya han llevado el curso. Ya lo han estudiado, ya lo han operado y han pasado a quinto ciclo, porque ya han estudiado muy bien ese curso de microbiología. Clasificación de los hongos, clasificación de los parásitos, cosas que ya saben, porque está muy relacionado con la farmacología que vamos a tener que dar, porque es muy distinto un fármaco que va a atacar una gran positiva a un fármaco que va a atacar una gran negativa. Muy bien. Otro punto importante también, aparte, si ustedes hasta el momento, al hablar de farmacología, hemos hablado de farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, interacciones farmacológicas, aquí, aparte de esto, de farmacocinética, farmacodinamia, de reacciones adversas, interacciones, vamos a hablar de dos puntos más cuando hablemos de cada fármaco. Hablamos de lo que es susceptibilidad, eso quiere decir espectro bacteriano, que es de pequeño espectro, espectro ampliado, amplio espectro. Y, o sea, el espectro bacteriano se va a hablar. Y aparte, lo que es la resistencia bacteriana. Son puntos apartes de los cuatro que ya sabemos. Entonces, desde ahí vamos a partir del punto para hablar de lo que es la terapia antimicrobiana. Entonces, en este tema de ahorita es tema crucial y fundamental para entender todo lo demás. Porque aquí vamos a hablar de clasificación, de resistencia, de cómo vamos a ustedes, por ejemplo, el momento de exponer, cómo van a determinar o escoger un medicamento, un antimicrobiano para darle a ciertas bacterias o enfermedades. Entonces, este tema es, digamos, el más importante de toda esta unidad, porque aquí parte todo.
Y tienen que entender, tienen que, este, que aprenderlo. Porque yo sé que, bueno, hemos empezado 390, se inhabilitaron 84, hasta ahorita van ya 60 que no han dado examen. Ya, entonces estamos hablando entre 60 más 80, 140, ya más o menos redondeando, 150 alumnos que ya no están. De 250 estamos hablando de 390 menos 150, estamos hablando de 240 que quedan. De esos 240 se están conectando solamente 65. ¿Ya? Quizás no pueden, quizás están en misa, quizás están en un compromiso, están celebrando sus altas notas de farmacología. ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? Algo tendrán que saber. No lo estoy obligando, presionando ahorita a que es obligatorio que se conecte, porque si no mañana me denuncia, ¿no? Que el doctor está dictando fuera del horario y los está obligando, presionando. Bueno, ya es cuestión de cada uno. Pero queda un video, revísenlo, porque creo que a veces ni siquiera revisan el video, porque varias de las preguntas que están ahí las he dicho, y sin embargo no lo tomo personal. Al menos revisen el video, lo mínimo que pueden hacer. No lo estoy obligando a quedarse, pero ya depende si quieren, digamos, entender, porque como le digo, ustedes están ahorita más pendientes de los cursos que tienen prerequisito. Pero ya recuerden, como hasta incluso ya me han hecho un sticker, ¿no? Este, un año más y ya es prerequisito. Y eso sí, digamos, ahí, por eso estudien. No traten de avanzar de forma equivocada. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, ya empezaron portándose mal con esto de la copia. No me consta, no puedo yo corroborarlo, pero ya me hace poner, digamos, en alerta para el próximo examen. ¿Se dan cuenta? O sea, después muchos de ustedes se han quejado, no en mi curso, pero en otros, que sí, que por qué los revisan tanto, que los tratan como delincuentes, que ni que... Pero es que, miren, les he enseñado las fotos del ciclo, que es del estructura y función del ciclo del examen anterior, que hay con dispositivos electrónicos, lentes con cámara, audífonos diminutos. Entonces, ¿qué podemos hacerle? Digo? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el ciclo pasado he encontrado borradores y papelitos, ¿ah? Yo también he sido alumnos que han sido anulados sus exámenes. Y ahorita con esto de escribir aprovechando que los pantalones al estirarse se ponen medio transparentes. ¿M? Así que, digamos, yo les prometo, a fin de ciclo, que este tema es largo, esta unidad es larga, es, digamos, un mundo diferente. Yo les voy a hacer un repaso al final del ciclo. Pero, como les vuelvo a decir, si es que ustedes también retribuyen a eso, retribuyen. Porque si no les he hecho este ciclo, la unidad anterior es porque no lo han merecido. Pero si ustedes retribuyen a esto, y me refiero a demostrarme que estudian, que los veo esforzarse, que veo una exposición y están con el celular atrás chateando, con el WhatsApp o con la laptop levantada mirando otro tema, leyendo clínicas. Entonces, ¿qué me demuestran? Que no les interesa el curso. Entonces, ¿cómo voy yo digamos, a retribuirlos o a apoyarlos en algo si no les interesa? Y no me vengan con el hecho, doctor, hay algunos que, acá hablo de uno solo, porque el aula es uno solo, ¿de acuerdo? Así que, si ustedes me demuestran que realmente vale la pena apoyarlo de esa forma extraordinaria, porque es extra, lo hago. Pero yo, no, yo lo único que les pido de retribución es su interés en el curso. Que lo vean estudiar, que lleguen puntuales, que lleguen adecuadamente como es. Bueno, hasta ahorita no tengo problema, solamente una alumna que por ahí llegó de azul, con eso no tengo problema yo, pero que lleguen a la hora, que estudien, que me demuestren que están estudiando, que me demuestren interés en el curso. Yo ya sé que un montón se han inhabilitado, pero aún así siguen faltando y no están inhabilitados. Entonces, porque prácticamente me demuestran, o están que tengo examen de otro curso, que tengo que esto, que lo otro, o sea, no les interesa mi curso, entonces, ¿cómo yo voy a retribuir? ¿Mm? Demuestro.
Si ustedes me demuestran interés, que están estudiando, que se merecen, yo los apoyo. Porque este es un tema, y aparte que el examen pesa un poquito más. El del cuarto examen pesa un poquito más. Ya no tanto como antes, sí era bastante, pero pesa un poco más. No es mucho, pero pesa un poco más. Entonces, es importante que estudie. Pero como le vuelvo a decir, demuéstrenme que les interesa mi curso, que quieren aprender, porque aquí no es cuestión de nota, que es de aprendizaje, de aprender. ¿De acuerdo? Si ustedes me demuestran que tienen todo el interés de aprender, yo los apoyo. Yo los apoyo. Yo ya les di una fecha para el examen porque no hay aulas disponibles. Va a ser, les mandé a los delegados, así que ya saben porque después viene lo del aplazado y todo. Y son bastantes. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, como les estaba mencionando, incluso miren esta imagen, ¿no? Que es una imagen representativa y bastante importante de acuerdo a la coyuntura actual, la resistencia bacteriana, ¿no? O sea, es como una bacteria que está prácticamente consumiendo citromicina como si fueran golosinas. Y eso también aparte se ha conllevado en la época de COVID-19, ¿no? En la que daban acitromicina para matar un virus. Un antibacteriano para matar un virus. ¿Mm? Y no solamente eso, pues en la época de COVID creo que estaban en una competencia quién recetaba más medicamentos. Una receta de 30 medicamentos en la que si el paciente no se moría por COVID, se moría por insuficiencia renal. ¿No? Muerto el perro dio la rabia. De verdad. Era extremo. Y no solamente usaban acitromicina. Les metían amoxicilina, doxiciclina, etcétera. Entonces, ha sido, digamos, un tremendo. Entonces, la resistencia bacteriana ha aumentado incluso. Yo he visto pacientes en la unidad de cuidados intensivos fallecer con bacterias que normalmente los combates en la calle, en la comunidad con amoxicilina. Pero los he visto fallecer porque ya la bacteria que tenía ahí no le hacía efecto a ningún fármaco. Ningún fármaco. Entonces, si hablamos de resistencia bacteriana, pues recordar que hay resistencia bacteriana natural, resistencia bacteriana adquirida. Algunos microorganismos nacen con una resistencia bacteriana ya, digamos, de forma innata. Por ejemplo, le doy un ejemplo, el micoplasma. El micoplasma es una bacteria que no tiene pared celular. Por lo tanto, ningún antibacteriano que, eh, digamos, que funcione inhibiendo la síntesis de pared celular va a hacer el efecto. Entonces, digamos, es una resistencia innata de ciertos fármacos. Hay otra bacteria, por ejemplo, los aminoglucósidos necesitan oxígeno para atravesar la membrana. Entonces, las bacterias anaeróbicas que viven sin oxígeno no les va a hacer efecto. Eso se llama resistencia innata o resistencia natural. La resistencia adquirida es una bacteria que al inicio está dentro del espectro. Por ejemplo, el Streptococcus está dentro del espectro el Staphylococcus aureus está dentro del espectro de las penicilinas, ¿no? Que está dentro del espectro, pero deja de hacerle efecto, es porque ya adquirió resistencia, eso se llama resistencia adquirida. Y eso vamos a hablarle en esta primera parte, en este tema. Un ratito. Vamos a hablar en este primer tema, que es lo que vamos a hablar de introducción a la microbiología. Entonces vamos primero a determinar de forma general qué es un antimicrobiano. Es una sustancia capaz de matar o inhibir el crecimiento de uno o más microorganismos. Ojo, el término antimicrobiano engloba todo lo que son microorganismos, desde antibacterianos, porque mucho con un antibiótico, vamos a hablar de antibióticos, no, antibióticos es una clasificación, ¿no? Antibiótico significa un fármaco que es producido por otro ser vivo, como por ejemplo la penicilina, que es producida por las Saccharomyces, por el Penicillium notatum, que produce la penicilina, ¿no? Es antibiótico, que su origen es de un ser vivo. Quimioterápico es un origen netamente sintético. Entonces el término antimicrobiano engloba todo, donde engloban antibacterianos, antimicóticos, antivirales, antiprotozoos, antiparasitarios. De eso es lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Hay que entender esos temas. Desde la antigüedad, incluso ya
Bueno, ustedes recuerden pues que antiguamente pues cualquier enfermedad, cualquier situación que aparecía era un castigo divino, ¿no? Pero algunos científicos trataban de entender algunas situaciones, ¿no? Raras. Entonces, inclusive en China, dice acá, se empleaba soya enmohecida para ciertas enfermedades bacterianas. Y recuerden que el moho, ¿qué es? El moho es un hongo. Y algunos hongos producen ciertos antimicrobianos, antibacterianos. Entre ellos la penicilina, la, la eritromicina también es de otro hongo, el cloranfenicol, etcétera, ¿no? Entonces, pero sin saberlo, pues no hace mucho tiempo, pues en la antigüedad todo era empírico, ¿no? No se determinaba todo. Los griegos, inclusive, como dice acá, Hipócrates utilizaba la mirra y algunas sales inorgánicas como cobre plomo para curar ciertas enfermedades microbianas que en el momento no sabían que existían. En esas épocas no sabían que existían los microorganismos y hablaban de la generación espontánea, cosa que no es así, pues, ¿no? Y ellos sí lo saben, en el colegio les han enseñado. La era pre-antimicrobiana, esta era que denominan la pre-antimicrobiana, era la edad, digamos, la era ya microbiana. O sea, una cosa es antimicrobiana, otra cosa es microbiana. ¿Qué quiere decir con era microbiana? Porque ya descubrieron que habían microorganismos que eran capaces de producir enfermedades. Había microorganismos que eran capaces, entre ellos estaban pues los padres de la microbiología, de la protozoología, pues ¿no? Como William Leeuwenhoek, como Robert Hooke, como Louis Pasteur, cosas que ya les han enseñado a ustedes, ¿no? En el curso de biología, por ejemplo, recordando la historia de la biología, ¿no? El padre de la microbiología, que es Louis Pasteur, el padre de la protozoología, que es Leeuwenhoek, etcétera. Jenner, que prácticamente creó una forma de microscopio para ver este, microorganismos, ¿no? Y sabían que había microorganismos de vida libre y microorganismos que producían enfermedades. Lo que no sabían eran cómo atacarlos sin dañar al organismo. Por ejemplo, Joseph Lister en el año 65 utilizó el fenol como desinfectante. Es como desinfectante, o sea, para limpiar superficies, para limpiar, desinfectar cosas, limpiar heridas, pero no para tomar, porque es tóxico. Pero Pero digamos, da la casualidad que muchos años después, prácticamente 2 siglos después, viene COVID y empiezan a tomar desinfectantes como el dióxido de cloro, ¿no? O sea, en lugar de avanzar, vamos a curarnos los dos siglos antes. Entonces, ya pues. Entonces, es más, como una vez, ¿no? Como dicen, señora, ¿por qué tomas dióxido de cloro? Ah, porque tiene 2 oxígenos y me oxigena la sangre. Entonces, que tome ácido sulfúrico, pues tiene 4 oxígenos, ¿no? Si es que se ve desde ese punto de vista del número de oxígeno que tiene la molécula, no se pase. Entonces, en esa época se sabían que había microorganismos, sabían que producían enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Robert Koch. ¿Qué hizo Robert Koch? Ustedes saben, ¿no? Estudió el Bacillus anthracis, que es el que, digamos, causa el anthrax o carbunco. Muy famoso se hizo el anthrax en la época de la guerra de Afganistán, ¿no? También estudió el Vibrio cholera, ¿no? Que produce el cólera. Y su mayor, digamos, destacamiento es en el estudio del Mycobacterium tuberculosis, que incluso lleva su nombre, como bacilo de Koch, ¿no? De ahí viene la sigla de BK, ¿no? Lo mismo, tiene un BK positivo, un BK negativo. Un BK significa bacilo de Koch, que es el bacilo ácido alcohol resistente o Mycobacterium tuberculosis, que es el nombre científico. Y eso también tiene, y yo supongo que el siglo pasado les han enseñado cómo es la nomenclatura de un nombre científico, ¿no? Eso lo hizo Carlos Linneo, que fue el padre de la taxonomía. El primer nombre, digamos que es el género y el segundo que es la especie, ¿no? Y ustedes saben que también, y cuando ustedes escriban un nombre científico, debe ir como ven aquí, en cursivas, o si no quieren poner en cursiva, debe ir subrayado, ¿no? Y está en otro idioma, ¿no? Este es un nombre universal que está en latín. ¿Ya? ¿Para qué? Porque para mantener uno solo nombre a nivel mundial de los seres vivos, no solamente el microbioma de los seres vivos, si se hubieran enseñado cómo.
Bueno, entonces recordando, como le dije, ya se sabía la existencia de, de ciertos microorganismos que producían enfermedades. Louis Pasteur, el padre de la, de la microbiología, incluso ya dio el concepto de antibiosis, que quería decir que habían ciertas sustancias que producían algunos seres vivos para atacar a otros seres vivos. Pero no sabían, como le dije, cómo curar las enfermedades. Sabían que existían, pero no sabían cómo. Por eso se dice era pre-antimicrobiana. O sea, habían microorganismos, sabían que habían los microorganismos, pero no sabían cómo atacarlos. Hasta que una vez, digamos, incluso mira, Paul Ehrlich utilizó un compuesto arsenical para tratar la sífilis. Pero ustedes saben, pues, que el arsénico es tóxico, ¿no? Que a la final, pues, producía más daño que cura, ¿no? Y esto que ahorita, pues, sabe que la sífilis, producida, o, digamos, producida por la espiroqueta, Treponema pallidum, digamos, se trata con penicilina. Muy sensible la penicilina hasta ahorita. Bueno, entonces años después, como ven la imagen, aparece este personaje que de forma casual, como decía un personaje en la televisión, el Chavo el Ocho, sin querer queriendo, dejó abiertas, digamos, sus ventanas mientras estaba trabajando con unas cepas de estafilococos y lo olvidó la placa abierta, se contaminó y se contaminó por un hongo que se llamaba Penicillium notatum y notó que alrededor de ese hongo no había crecimiento bacteriano. A pesar que no pudo aislar la sustancia, le denominó penicilina. Y de ahí para adelante viene pues toda la era antimicrobiana y todo lo que sabemos hasta el momento. Claro que cuando eh, ¿cómo fue su nombre? Alexander Fleming, este personaje, Alexander Fleming, descubrió la penicilina, pensaron pues que había salvado el mundo, ¿no? Pensó ya, con esto, fin de todos los microorganismos. Pero sin saber pues que los microorganismos es otro mundo aparte, un bioma diferente. Empezó a defenderse y empezó a aparecer la resistencia bacteriana. Y esto que la penicilina, como les he dicho hace un momento, no es sensible a todos los microorganismos. Por ejemplo, los gram negativos tienen las penicilinas mucha dificultad para ingresar por su propia, digamos, polaridad de su estructura de la pared bacteriana. Que eso ya, como les vuelvo a decir, ya lo saben porque han estudiado el curso, ¿no? Aparte, también había microorganismos que no tienen pared celular, como ya les he mencionado. Bacterias que no tienen pared celular. Y la penicilina ni cosquillas. Entonces, pero después, poco a poco, ha habido distintos estudios. Ojo, acuérdense, Alexander Fleming. No vaya a ser como una vez de bueno, así de bonachón, como este examen que les he puesto, cuál es la píldora anticonceptiva de emergencia, y la mayoría me ha escrito misoprostol. De bueno les puse, así, de bueno. ¿Quién descubrió la penicilina? Lo puse para llenar. Un alumno sabe lo que me contestó, sabe lo que me escribió. Se habrá acordado de esta imagen que se parece a un actor de cine. Me puso Anthony Hopkins. Pues están pensando en la película Hannibal, El Rito, etcétera, ¿no? Tantas películas que tiene este actor porque es muy buen actor. Eh, Otro me puso Alexander nada más y que quería que le valga medio punto. Y le digo, pero si es Alexander von Humboldt, es otro personaje. Y otro pues me pusieron hasta Valentín, en honor al doctor Valentín Alexander Pexén. Eso fue el colmo, ya. Por eso uno les ayuda y no se dejan ayudar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces, más adelante, aparte de los antibióticos, porque la penicilina es un antibiótico, viene en 1930 lo que es la quimioterapia. Empezó a utilizarse ya, digamos, fármacos sintetizados en el laboratorio. Entre ellos tenemos la sulfonamidas, que vamos a hablar más adelante, que se aplicó bastante, pero la resistencia bacteriana es alta también, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a punto importante acerca de cómo van a seleccionar ustedes tratamiento antimicrobiano. Un segundito.
Muy bien, entonces como les estaba mencionando, ahora vamos a hablar sobre la selección de la terapia antimicrobiana. Y aquí es importante tener tengan en cuenta, poner énfasis, porque esto de aquí es lo que les va a servir, cómo ustedes deben o qué es lo que deben ver, entender, analizar para, digamos, administrar, prescribir el antimicrobiano ideal para cierta patología de cierto paciente. Porque no es cuestión de ir y sabe que tome esto, lo otro y regrese entre días. No es así. ¿Ya? Entonces, digamos, para seleccionar un antimicrobiano, lo que dice la OMS, dice el uso costo efectivo de los antibióticos o de los antimicrobianos, maximizando el uso terapéutico. O sea, quiere decir que el fármaco que le administre sea, digamos, tenga a curar la enfermedad, minimizando los efectos tóxicos o adversos y el desarrollo de resistencia. Se dan cuenta que acá no solamente te habla de reducir efectos adversos como tos, sino también evitar el desarrollo de resistencia. Doctor, ¿y cómo evito el desarrollo de resistencia? Dándole un fármaco adecuado para que esté dentro del espectro y cumplir todo el tratamiento. Y una de las formas de cómo hacer que cumpla el tratamiento es dándole un fármaco, digamos, que el paciente pueda adquirir. Si le llega a ustedes a su consultorio particular, digamos, una paciente que tiene pocos de recursos económicos, no le van a vender antimicrobiano más caro. ¿Por qué? Porque ustedes tengan seguro que tienes un tratamiento por 7 días de un fármaco costoso y el paciente al tercer día se siente bien, deja de tomar. ¿Ah? Ténganlo por seguro. ¿Y qué aparece ahí? La resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que nosotros abordar para, digamos, para entender? Lo primero que tenemos que ver es el tipo de infección o agente causal. Por ejemplo, le diga a un paciente que llega con dificultad para orinar, ardor, ¿no? O sea, tiene disuria, tiene polaquiuria, ¿no? Que orina por poquitos, o tenesmo, tenesmo, ¿no? O sea, que digamos como el amigo que está en la friend zone, ¿no? O sea, quiere, pero no puede, ¿no? Entonces, cuando llega con esos síntomas, inclusive fiebre, todo, lo primero que van a pensar, diagnóstico, infección del tracto urinario bajo. Inmediatamente, lo ideal si usted está en un centro, pues en un hospital, está en la ciudad, es hacerles un cultivo. Pero si no están en la ciudad, están en su centro de salud, allá por Afganistán, por Kazajistán, no hay un centro, un laboratorio para hacerles un cultivo, entonces hay que pensar en los datos epidemiológicos. Entonces todos sabemos que la principal causa de infección del tracto urinario bajo es de Escherichia coli. Entonces ya más o menos usted ya determinado la infección y la agente causal. Entonces, ahora sí, susceptibilidad o resistencia del agente causal. ¿Sabe? Entonces, para eso tienen que tener conocimiento usted de microbiología. ¿No? La Escherichia coli, ¿qué tipo de bacteria es? Y todos sabemos que es un Coccobacillus gram negativo. Entonces, si es gram negativo, usted ya deben pensar que algunos fármacos como la penicilina no le va a hacer efecto. Entonces, ya está pensando más o menos cuál es la susceptibilidad o resistencia de este agente causal. Entonces, inmediatamente tu cabeza tiene que buscar fármacos que van a actuar sobre gram negativos, desde los menos tóxicos hasta los más tóxicos, ¿no? Entonces, ya primero empezaste, ¿cuál es la susceptibilidad o resistencia al agente causal? Leche de cobre. Luego vienen los factores del hospedero. ¿Qué quiere decir? Paciente, si es niño, si es un niño, ya sabes que algunos fármacos que están contraindicados en un niño, pues no le vas a dar un levofloxacino, un ciprofloxacino, un niño pequeño. Eh, Estás gestando. Tienes que ver, no le vas a dar fármacos que están contraindicados en la gestación. Si el paciente es alérgico, si es alérgico a la penicilina, no le vas a dar ningún fármaco que tenga que ver con la penicilina, ni derivados, etcétera. ¿No? Y tenemos los fármacos, los factores relacionados con el fármaco. Por ejemplo, está con una infección de tracto urinario, entonces tengo que buscar un fármaco menos tóxico, una cefalosporina de segunda generación. Por ejemplo, tenemos la cefuroxima, cefaclor. Entonces, no, pero doctor, la paciente es alérgica. Ah, entonces buscamos otro fármaco que
que pueda suplir. Entonces vamos buscando uno de mayor espectro, quizá un poco más tóxico, pero digamos que no es alérgica. Pues, entonces ya estamos viendo, o sea, ahí están relacionados, factor relacionado del fármaco, factor relacionado con el del hospedero. El hospedero es el paciente. Entonces están jugando ahí. Tenemos que determinar eso. Porque no de frente ya vi que este tipo de infección ya, es susceptible a la cefalosporina. Dale cefalosporina de segunda generación. Le das y el paciente es alérgico y entonces me dejo entender. Entonces hay que determinar cada punto. Y de eso vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar acá en la visión general, digamos, cómo está correlacionado estos tres puntos importantes. El agente causal, que es el microorganismo que va a producir la enfermedad infecciosa. El antimicrobiano, que es el fármaco que vas a tener que administrar para sacar o destruir este agente causal. Y el hospedero, el paciente. Entonces, estos de aquí, estos tres puntos están completamente interrelacionados para poder entender, para poder ver cómo va a ir desde el, cómo va a irse manejando la terapia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hablar, por ejemplo, del agente causal? El tamaño del inóculo. Paciente, por ejemplo, se van un día a comer un ceviche de la tía Veneno, uno come un plato, el otro se come cuatro platos. Entonces, ¿quién consumió más unidad formadora de colonias de la bacteria? Que se comió cuatro platos. Mientras más grande es el inóculo, la infección va a ser más severa. Todo. Virulencia. Bueno, cuando hablamos de un agente un microorganismo que es capaz de producir una enfermedad, se dice que es patógeno. Patógeno o patogénico. En el término de patogenicidad, cosas que ya les han explicado el ciclo pasado en el curso de mecanismos y defensa. Patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo de producir una enfermedad. Pues hay bacterias saprófitas que no son patógenas, por ejemplo las que tenemos en el intestino, y bacterias patógenas que tienen patogenicidad, que van a producir una enfermedad. Y dentro de la patogenicidad tenemos el término virulencia, que es la capacidad de la bacteria de producir una enfermedad grave. Mientras más virulento es la bacteria o el microorganismo, más intensa va a ser la enfermedad. Por eso estamos hablando de los factores del agente causal. Dentro del antimicrobiano podemos hablar el espectro. Es de espectro reducido, espectro ampliado o de amplio espectro. Digamos, la cantidad de, por ejemplo, un espectro reducido quiere decir que tiene cierta actividad para un pequeño número, grupo, por ejemplo, gran positivos. Un espectro ampliado es fármaco que tiene espectro para un grupo más unos cuantos de otro grupo. Y amplio espectro es cuando tiene espectro para todos los grupos bacterianos, ¿no? Penetración tisular. Por ejemplo, un paciente que está con una meningitis, el fármaco llega atraviesa la barrera hematocefálica. Puede hacer efecto. Si es, por ejemplo, una osteomielitis, el fármaco es capaz de llegar y atravesar el hueso. Entonces, eso tiene que tener, este es uno de los factores del antimicrobiano. Perfil de seguridad. Tengo una cefalosporina de segunda generación y tengo un aminoglucósido. La bacteria es sensible y susceptible a ambos, no me voy a ir con el aminoglucósido, pues si sabemos que el aminoglucósido es tóxico, me voy por lo menos tóxico. Hay que ver el perfil de seguridad del fármaco. Es importante eso. El costo, ya les he mencionado hace un momento. Hay que tener, es muy determinante. Y los factores del hospedero, las defensas, cómo está su defensa, cómo están sus comorbilidades, cómo está su sistema inmunológico. Si está inmunodeprimido, quizá tiene una enfermedad concomitante, cáncer, leucemia, diabetes, VIH. ¿Cómo está su sistema inmunológico? Deteriorado. Entonces, inmediatamente puede producir. Entonces, acá vamos a interrelacionar cada uno. Por ejemplo, entre el agente causal y el antimicrobiano, vamos a ver cómo es su resistencia y sensibilidad. Si el agente causal es resistente a tal fármaco o sensible a tal fármaco. Entonces, entre el antimicrobiano y el hospedero podemos determinar la toxicidad farmacológica, ¿no? Como ya les he mencionado, paciente que está, digamos, eh, alérgico a cierto fármaco. O cierto fármaco, el paciente, por ejemplo, en un paciente anciano de 60, de 70, 80 años, no le vas a administrar un fármaco tóxico como los aminoglucósidos. Hay que pensarla dos veces, o sea, siempre viendo el riesgo-beneficio, es lo importante. Y entre el agente causal y los hospedero, pues aquí determinas el grado de infección y la inmunidad del paciente. Si el paciente está inmunodeprimido, pues el microorganismo lo va a acabar.
y le va a dar, digamos, un cuadro muy, muy severo, e inclusive mortal. Hay que entender todo esto, como le digo, y esto de aquí esto que estoy hablando ahorita está relacionado con lo que es salud pública, ¿no? Para poder entender y comprender esa parte. Muy bien, entonces empezamos con el primer punto, tipo de infección o identificación del agente causal. Como ya les mencioné al inicio, acá tenemos que ver, digamos, investigar el microorganismo responsable, si en lo posible estudios bacteriológicos o determinar los datos epidemiológicos, como lo mencioné hace un momento. Susceptibilidad o resistencia bacteriana. Como ya les mencioné, hay que saber, y esto de aquí, esto ya lo saben del ciclo pasado, ¿no? Los síndromes clínicos que estos pueden causar, alguna bacteria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, gram positivos, cuál es su tendencia de infecciones, los gram negativos, cuáles son su tendencia de las infecciones, ¿no? Y eso ya les han explicado el ciclo pasado. Entonces, cuando un fármaco, como ya les dije, no está dentro del espectro bacteriano, quiere decir que tiene una resistencia innata, natural, como ya les mencioné. Y otros microorganismos que sí están dentro del espectro, pero que empiezan a producir resistencia, o sea que el fármaco no les hace efecto, quiere decir que tienen resistencia adquirida, ¿no? Y se da debido a cambios genéticos o cambios biológicos de los mecanismos buscando, digamos, la forma de defenderse. Entonces, los mecanismos de defensa son de resistencia, perdón, mecanismos de resistencia bacteriana son cinco. Son cinco tipos de mecanismos que ustedes ya tienen que saber, que están, digamos, metidos ahí, creo que ya les he enseñado ese ciclo pasado, ¿no? Tenemos cambios en las porinas o canales de transporte hacia el interior. Recuerden que el antimicrobiano o al antibacteriano, para que haga efecto, tiene que ingresar al microorganismo. ¿Y a través de qué lo hace? A través de la pared celular, a través de la pared celular, a través, a través de la membrana bacteriana, etcétera, ¿no? Un momentito. Tenemos aquí bloqueo de transporte del antibiótico, o sea, o del antimicrobiano. O sea, el antimicrobiano trata de ingresar y hay una forma, o sea, a través utilizan porinas que cambian su estructura. Entonces, el microorganismo ya no puede ingresar. Tenemos síntesis de enzimas que van a degradar los antimicrobianos. O sea, una vez que el antimicrobiano ingresa, tiende a actuar o a atacar, inmediatamente viene una enzima que va a degradar o a destruir el fármaco. Modificación enzimática del antimicrobiano. Aparición de bombas de flujo, que quiere decir bombas que van a tratar de expulsar al antimicrobiano. El antimicrobiano está dentro, viene inmediatamente y es expulsado. Cambio estructural del lugar donde actúan. Por ejemplo, modificación de sitio de acción. Por ejemplo, las penicilinas actúan en las PBP, que son proteínas fijadoras de penicilina. Esta PBP cambia su estructura y la penicilina no puede unirse y no le va a hacer ni cosquillas. Por ejemplo, fármacos que actúan en los ribosomas bacterianos, inhibiendo la síntesis proteica, cambian su conformación estructural y el antimicrobiano ni cosquillas le va a hacer. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de modificación de sitio de acción. Cambios en las vías metabólicas para producir dichos sustratos importantes para la supervivencia bacteriana. ¿Qué quiere decir con eso? Es en caso de fármacos que actúan en las vías metabólicas. Entre los más utilizados, el más claro ejemplo, son las sulfas o el trimetoprim, ¿no? Que actúan en las vías metabólicas en la síntesis del ácido fólico. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay producción de vías alternas o cambios enzimáticos que van a hacer que la bacteria, pues que el antimicrobiano no haga efecto en inhibiendo ciertas enzimas, ¿no? Bloqueo del transporte, aquí tenemos, por ejemplo, los betalactámicos, los aminoglucósidos, tenemos la fosfomicina, el metronidazol y tetraciclinas, incluyendo la vancomicina. Tenemos síntesis que van a degradar, acá principalmente los betalactámicos, entonces tenemos las betalactamasas, ¿no? Que van a degradar las betalactámicos, las penicilinasas a las penicilinas o las cefalosporinasas a las cefalosporinas. Tenemos también enzimas que van a degradar los aminoglucósidos, el cloranfenicol. Expulsión del antimicrobiano hacia la formación de bombas de flujo. Tenemos las tetraciclinas, los macrólidos, las quinolonas. Modificación del sitio de acción. Eso quiere decir, como ya les puse de ejemplo, betalactámicos. Cambios en las proteínas fijadoras de penicilina. Las quinolonas en el ADN, tetraciclinas en los ribosomas.
los macrólidos en los ribosomas, lincosamidas también en los ribosomas, cloranfenicol también en los ribosomas. Ese grupo de ahí de tetraciclina, macrólidos, lincosamidas, cloranfenicol inhiben la síntesis proteica uniéndose en los ribosomas. Entonces, cambios estructurales ahí no va a ser, no se va a poder unir el fármaco. Producción de vías alternas, acá tenemos pues en las sulfas o las que inhiben la síntesis de ácido fólico como el trimetoprim, sulfonamidas. Muy bien, tenemos los factores del hospedero. O sea, ¿qué podemos hablar acá? La edad, no es lo mismo un niño recién nacido o un adulto mayor. Presencia de comorbilidades, como ya les mencioné, alguna enfermedad concomitante, diabetes, eh, leucemia, cáncer, VIH, cualquier situación que compromete la inmunidad, el embarazo y lactancia. En el embarazo no solamente la inmunidad también disminuye, sino también hay ciertas situaciones o ciertos fármacos que no podemos administrar por peligro de teratogenicidad o daño en el feto. La obesidad, esto también influye bastante en lo que es el volumen de distribución del fármaco. Fármaco con un volumen de distribución muy amplio tiende a acumularse en la grasa, evitando pues que circule en el sistema, digamos, en el torrente sanguíneo y vaya al sitio de acción, ¿no? Peculiaridades idiosincráticas, acá podemos hablar de reacciones tipo B, ¿no? Alergias, cuadros cutáneos como síndrome de Steven-Johnson, daños en la médula ósea como la granulocitosis, aplasia medular, etcétera. Recordar otro punto también, acá, si hablamos de la factora del hospedero, que las reacciones adversas de estos antimicrobianos, la mayoría van a ser de tipo B. ¿Por qué? Porque como le vuelvo a decir, estos fármacos no actúan en nuestros sistemas fisiológicos, sino en los microorganismos, que son cuerpos o, digamos, estructuras exógenas o externas, ¿ya? Entonces, esta es la mayor cantidad de reacciones adversas de los antimicrobianos son reacción tipo B. Y si hay tipo A, prácticamente van a ser de efecto secundario. Dosis dependiente, pero de efecto secundario, más no efecto colateral. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no actúan en nuestros sistemas fisiológicos. Pero por ejemplo, pero sí tipo efecto secundario, tipo A, pero efecto secundario. Un ejemplo, un antimicrobiano contra anaeróbicos. Tú empiezas a tomar por una infección que tengas, pero te destruye la flora intestinal también, porque va a matar bacterias, mata tus bacterias protectoras. ¿Y qué va a producir? Diarrea. Mientras más dosis le das, más diarrea va a producir. Pero es un efecto secundario, porque recuerden que el concepto de efecto secundario es un efecto a consecuencia de su mecanismo de acción, no directamente como el efecto colateral. El efecto colateral es directamente, el efecto secundario es a consecuencia de. Entonces, mecanismo de acción o su efecto del antimicrobiano es matar bacterias. Mata tu bacteria del intestino y a consecuencia de ¿qué se produce? Diarrea. Entonces, es un efecto secundario, pero es tipo A. Pero la mayoría, como les he dicho, son tipo B. Ahora, la mayoría son alergias. Si yo les pongo a decir, de las cuadros de hipersensibilidad tipo 1, o sea, alergias, de todos los fármacos, ¿quiénes son los que mayor producen alergias? Los antibióticos, los antimicrobianos. Dentro de los antimicrobianos, las penicilinas. Y en segundo lugar, después de los antimicrobianos, vienen los AINES, ¿no? Que estamos hablando de frecuencia de aparición de alergia, ¿no? Entonces pasamos ahora, como ven aquí lo que hemos mencionado, ¿no? La edad, las comorbilidades, los cambios en el embarazo, la obesidad, etcétera, ¿no? Ahora factores relacionados con el fármaco. Acá vamos a tener en cuenta dos puntos importantes. ¿Recuerdan ustedes la curva farmacocinética, ¿no? La curva farmacocinética, y ustedes saben muy bien, a partir de cuándo el fármaco empieza a hacer efecto, cuando atraviesa la concentración mínima eficaz, ¿no? Aquí en los antimicrobianos no hablamos de concentración mínima eficaz, sino hablamos de concentración mínima inhibitoria, que es la concentración mínima necesaria para detener el crecimiento bacteriano. ¿Ya? Una vez que el fármaco atraviesa la concentración mínima inhibitoria, quiere decir que ya empezó a hacer efecto. ¿Ya? Hay otro concepto que se llama concentración mínima bactericida. Es la concentración mínima necesaria para el fármaco para matar o destruir a una bacteria. Recordar
Todos los fármacos, todos los antimicrobianos pueden ser bactericidas, ¿ah? Sino que hay algunos que tienen la concentración mínima bactericida tan elevada que el fármaco puede tenderse tóxico, entonces no vamos a llegar hasta allá. Entonces, esos fármacos que solamente atraviesan la concentración mínima inhibitoria sin llegar a la concentración mínima bactericida se les denomina bacteriostáticos, porque solamente van a detener el crecimiento bacteriano. Pero todos los fármacos que sí van a lograr atravesar la concentración mínima bactericida se les denomina fármacos bactericidas, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo primario del tratamiento, como es que atraviese la concentración mínima inhibitoria, que de forma análoga coincide con la concentración mínima eficaz de los demás fármacos que ya hemos estudiado anteriormente. Se dan cuenta cómo hay varias variaciones, hay distintas variaciones a lo que ya hemos estudiado, ¿no? De aquí para que nos entiendan. Entonces, bactericida, ya les mencioné, producen la muerte de microorganismos. Tenemos los bitalactámicos, los aminoglucósidos, los glucopéptidos como la vancomicina que van a exponer, que van a exponer esta semana, las polimixinas, la fosfomicina, quinolonas, nitrofurantoína. Y los fármacos bacteriostáticos que van a inhibir el crecimiento y la replicación bacteriana. Este aquí, ¿qué es lo que hace este fármaco? Van a inhibir el crecimiento, por lo tanto, lo que van a necesitar o requerir es que el sistema inmunológico lo destruya. Porque si uno deja de administrar el fármaco, pueden volver a reactivarse. Entonces, estos fármacos es preferible no utilizar en pacientes inmunodeprimidos. Ahí se prefiere utilizar fármacos bactericidas. Aquí tenemos, espérate, antes de continuar, tenemos acá las tetraciclinas, cloranfenicol, los macrólidos, las lincosamidas, sulfonamidas. Miren aquí la curva farmacocinética en este sentido, como ustedes ven acá, similar a lo que hemos estudiado nosotros anteriormente, llega hasta la concentración máxima, luego disminuye. Entonces, aquí en lugar de hablar de concentración mínima eficaz, hablamos de concentración mínima inhibitoria, ya que es a partir de arriba empieza a ser el fármaco. Entonces, aquí encontramos tres grupos de fármacos, algunos que dependen de la concentración, ya que es concentración máxima sobre concentración mínima inhibitoria, aquellos que dependen del tiempo, que es todo el tiempo que permanece el fármaco por encima de la concentración mínima inhibitoria, y fármacos que dependen del área bajo la curva, quiere decir de ambos, tanto de la concentración como del tiempo. Entonces aquí los agrupan, por ejemplo, fármacos que dependen de la concentración, principalmente tenemos los aminoglucósidos. ¿Qué quiere decir que depende de la concentración? Que este fármaco va a ser más efectivo o más eficaz si se administra en un bolo con una dosis alta y espaciado, digamos, después de 24 horas. Entonces, para que me entiendan, como ejemplo, si yo tengo la amicacina, que es un aminoglucósido, le doy 1 gramo al día, que puedo dividirlo en 500 miligramos mañana y noche, o darle 1 gramo directo cada 24 horas, ¿cuándo va a ser mejor su efecto? Entonces, como depende de la concentración, su efecto va a ser mejor si le doy 1 gramo cada 24 horas que si le doy 12 miligramos, 500 miligramos cada 12. ¿De acuerdo? Los fármacos que dependen del tiempo son aquellos que tienen, hay un término llamado efecto postantibiótico. El efecto postantibiótico es el efecto que tiene el fármaco, o sea, deja de administrarle y todavía sigue inhibiendo el crecimiento bacteriano o destruyendo bacterias. Por ejemplo, los aminoglucósidos tienen un efecto postantibiótico prolongado. Por eso que le das, depende de la concentración y le das hasta el día siguiente y su efecto es mejor. A diferencia de los que dependen del tiempo, donde tenemos acá los beta-lactámicos y la mayoría y todos los macrólidos excepto la citromicina, hay que administrarlo seguido. Por ejemplo, la amoxicilina cada 8 horas, la ampicilina cada 6 horas, los macrólidos, la eritromicina cada 6 horas. ¿Por qué? Porque dependen del tiempo. Entonces, su efecto postantibiótico es muy estrecho. Si te pasa del tiempo que debes darle, ya no va a hacer efecto, ¿ya? Y puede aparecer resistencia. Y los fármacos que dependen del área bajo la curva son aquellos que tienen un efecto postantibiótico muy prolongado y les puede dar una vez, digamos, y su efecto puede. Por ejemplo, aquí el fármaco acá representativo de este grupo es la acitromicina. La acitromicina tú le puedes dar una vez al día por 3 días y su efecto perdura como si estuvieras dándole 5 días. Muy bien, entonces vamos a entender aquí, como ven acá, el tiempo el tiempo sobre la concentración mínima inhibitoria es el porcentaje de tiempo que el fármaco, digamos, demora pues, por encima. Entonces, como ya les acabo de explicar hace un momento, tenemos la concentración máxima, que son los fármacos que dependen de la concentración, ¿no?
y lo que es el área bajo la curva, como les he mencionado. El efecto postantibiótico, como ya les mencioné y lo vuelvo a repetir, es la persistencia de la supresión del crecimiento bacteriano después de que, de la exposición, o sea, después de que se deja de administrar, ¿cuánto tiempo puede seguir inhibiendo el crecimiento bacteriano? Los beta-lactámicos es de pocas horas para los gram positivos y mucho menos todavía para los gram negativos, excepto los carbapenems que vamos a hablar. La citromicina sí tiene un efecto postantibiótico bastante prolongado, igual, y al igual que los aminoglucosios. Es el área bajo la curva cuando yo el fármaco que depende de ambos, tanto del tiempo como de la concentración. Ahora hablaremos de la clasificación de los antimicrobianos. ¿Mm? Tenemos, según su origen, o sea, si es que se origina de un microorganismo, se llama antibiótico, y se origina en el laboratorio, si es sintético, se llama quimioterápicos. Según su efecto, puede ser bactericida, si atraviesa la CMB, y bacteriostáticos si solamente llegan a CMI. ¿Ya? Tenemos según su mecanismo de acción, o sea, cómo va a actuar. Esta es la principal clasificación de la que nosotros vamos a basarnos. Inhiben la síntesis de pared celular, como por ejemplo los betalactámicos, alteran la membrana celular como las polimixinas, inhiben la síntesis proteica 30S como los aminoglucósidos y tetraciclinas, 50S como las macrólidos, clorofenicol, lincosamidas. Inhiben la síntesis o función de ácido nucleico, si es ADN podemos hablar del metronidazol, podemos hablar de las fluoroquinolonas, y si es ARN podemos hablar de la rifampicina, ¿no? Los que interfieren en sistemas metabólicos, principalmente acá tenemos las sulfaminamidas que intervienen en la síntesis del ácido fólico, ¿no? Según su espectro, pueden ser de espectro reducido, de espectro ampliado y de amplio espectro. Ojo, son términos distintos hablar de espectro ampliado con amplio espectro. Entonces, aquí lo vamos a ilustrar un poco más para que lo comprendan lo que acabo de mencionar. Entonces, los mecanismos de acción tenemos los inhibidores de la síntesis de la pared celular, ya les mencioné, beta-lactámicos, vancomicinas, fosfomicina, bacitracina. Membrana, acá tenemos las polimixinas, los antimicóticos como la fotericina B, la nistatina, que actúan en la membrana de los hongos, ¿no? Inhibidor de la síntesis proteica, ya las mencioné hace un momento, 30S, 50S, como pueden ver ahí. Alteración de la síntesis de ácidos nucleicos, ADN quinolonas, ARN rifampicinas. Interferencias metabólicas como la sulfonamida, trimetoprimina, etc. Tenemos lo que son la combinación de los fármacos antimicrobianos. Aquí, ¿en qué casos se van a combinar? Pues, ¿no? Lo ideal es administrar un solo tratamiento, pero hay situaciones distintas donde hay una, por ejemplo, es una infección polimicrobiana. Por ejemplo, la sepsis neonatal. La sepsis neonatal con un niño recién nace y que hace un cuadro de sepsis se da mayormente por afecciones gram positivas y gram negativas. Muchos de ellos que son microorganismos que se encuentran en el tracto vaginal, ¿no? Al nacer el niño. Entonces, el tratamiento debe ser con varios fármacos. En este caso, mayormente utiliza la ampicilina, que es mayor actividad sobre gram positivos, como por ejemplo lo que encontramos en el tracto vaginal, como la Listeria monocitógenes, el Streptococcus galactiae, o que son gram positivos, o gram negativos que también se encuentran por ahí, que es la Escherichia coli. Para eso se le administra lo que es un aminoglucosio. Entonces el manejo de la sepsis neonatal mayormente es ampicilina con amikacina o gentamicina, ¿no? Que es principalmente para actuar sobre la flora microbiana que sucede en ese caso. Entonces, puede haber sinergismo de sumación cuando se administra, por ejemplo, dos bacteriostáticos, sinergismo de potenciación, dos bactericidas, y antagonismo cuando se administra un bactericida y un bacteriostático, salvo algunas excepciones, ¿no? ¿Por qué, pues, por qué, digamos, el antagonismo se da entre un bactericida y un bacteriostático? ¿Por qué? Porque los bactericidas principalmente actúan en bacterias que están en constante replicación. Entonces, si ustedes le dan un bacteriostático, van a detener el crecimiento. Entonces, ¿cómo va a actuar el bactericida? Le doy un ejemplo. La penicilina. La penicilina tiene su mecanismo de acción, inhibe la síntesis de pared bacteriana. Ojo, inhibe la síntesis de pared bacteriana, más no destruye la pared bacteriana ya formada. Que una bacteria no va a venir a la penicilina y va a destruir su pared que ya está formada. No, lo que va a inhibir es la síntesis de nueva bacteria. Entonces, ¿la bacteria en qué momento necesita producir nueva pared celular? A la hora de replicarse, pues, porque se replica y empieza a formar. Entonces, ahí actúa la penicilina. Entonces, si la bacteria se replica y no hay formación de nueva bacteria, se muere. Y si yo le doy un bacteriostático y la bacteria deja de replicarse, deja de tener actividad, ¿en qué momento va a actuar la penicilina? No va a poder.
Entonces se van a antagonizar sus efectos. ¿En qué momentos, como le dije, reducir el riesgo de resistencia? Por ejemplo, hay algunas excepciones, por ejemplo, los antituberculosos. Antibióticos que se dan la rifampicina, isoniazida, pirosinamida, etambutol. El etambutol es bacteriostático, pero sin embargo sí se lo administra junto con los otros tres que son bactericidas. Aquí, ¿cuál es la finalidad de estos fármacos? ¿Por qué se da tantos fármacos? Para evitar la aparición de resistencia. El núcleo antituberculoso en sí es la isoniazida y rifampicina, pero la piracinamida y el etambutol se utilizan para evitar que aparezca resistencia ante estos dos, ¿no? Como terapia inicial, antituberculosos, por ejemplo, la terapia Helicobacter pylori, sepsis neonatal, infecciones polimicrobianas, como ya les mencioné, ¿no? Una sepsis neonatal es un ejemplo. Reducir toxicidad de algunos fármacos, producen sinergia que lo hemos mencionado. Complicaciones. Tenemos, bueno, todos los fármacos ya sabemos que pueden tener algún tipo de... Tenemos de los antimicrobianos más inocuos, o sea, los que menos toxicidad, que son los betalactámicos, hasta los de mayor toxicidad, como por ejemplo los que es el cloranfenicol, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos van a tener cierto grado Entonces, las reacciones adversas, como ya dije, hipersensibilidad son la mayoría, las principales. Como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? La mayoría son hipersensibilidad. Tenemos las alergias, ¿no? Que aparecen. Y la principal, de los antimicrobianos, los que mayor alergia producen son las penicilinas. Toxicidad directa, comúnmente depende de la dosis. Estamos hablando de reacciones tipo A. Esto de aquí tenemos, como digo, la principal es la eh, efecto secundario. Como ya mencioné hace un momento, yo lo expliqué. Y las superinfecciones bacterianas. ¿Qué son las superinfecciones bacterianas o llamada también sobreinfección bacteriana? Es el fármaco que tú lo administras para curar cierta enfermedad, también va a atacar a tu flora bacteriana protectora, ¿no? Por ejemplo, cuando tú utilizas alguna crema para matar alguna infección en la piel, este va a matar también bacterias protectoras y va a empezar a crecer un hongo, ¿no? Otro ejemplo sobre superinfección microbiana tenemos en el intestino grueso, nosotros tenemos nuestro flora intestinal. Y también aparece por ahí un microorganismo llamado Clostridioide difficile, antes llamado Clostridium difficile. Este Clostridioide difficile vive también ahí, en la mayoría de nosotros. Pero es un fármaco, es un microorganismo saprófito potencialmente patógeno. ¿Qué quiere decir? Que puede producir una enfermedad. Entonces, nuestra flora intestinal convive con ese microorganismo y está, digamos, controlando su crecimiento, ¿no? Están ahí compitiendo y viven ahí. Entonces, si yo le doy un fármaco como la clindamicina, que me va a destruir mi flora intestinal, sin embargo, el Clostridioide difficile es resistente natural o innata a la clindamicina. Entonces, yo voy a destruir toda mi flora bacteriana y este Clostridium se va a quedar solito y va a empezar a proliferar. Y este Clostridioide prolifera me va a producir una enfermedad llamada colitis pseudomembranosa. Es un ejemplo de una superinfección microbiana. Muy bien, chicos, preguntas, preguntas, ninguna. Bueno, entonces, como ya el tema que viene es penicilinas, ya. Esta semana, déjenme ver acá para no patinar con lo que les voy a decir. Y escuchen, ¿no? Por lo menos va a quedar grabado para que me entiendan, ¿no? Esta semana se supone que, bueno, primero tenemos que hacer betalactámicos para poder hacer el seminario, ¿no? Entonces, voy a avanzar, voy a avanzar seminario, los temas betalactámicos y lo que es lincosamidas, macrolas, aminoglucosas, quinolonas. Betalactamia tendría que hacerlo virtual, ¿no? Pero entonces lo que es vancomicina y cloranfenicol, que es el primer seminario de antimicrobianos, lo vamos a pasar para la semana 13, ¿de acuerdo? Para la semana 13. Mañana, esta semana voy a hacer betalactámicos, que es lo que debo, y junto con lincosamidas, macrólidos, aminoglucósidos, quinolonas, ¿ya?
El tema de tetraciclina, sulfonamidas y nitrofurantoína lo voy a hacer virtual. Y la otra semana hacemos el seminario de vancomicina cloranfenicol junto con el tema de antituberculosos. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando de la semana 13, que es la próxima semana. ¿Me dejo entender? Esta semana no va a haber seminario porque vamos a hacer el tema, vuelvo a repetir, el tema 20. Cojan su calendarización. Vamos a hacer el tema 20, que es beta-lactámicos, y tema 21 lo voy a hacer yo. Y la próxima semana va a ser el seminario ya de vancomicina y cloranfenicol. ¿De acuerdo? ¿Por qué no hago seminario ahorita? Porque primero quiero que hagamos el tema de los betalactámicos y los lincosamidas y macrólidos para poder entender y que sea más fácil la exposición sobre vancomicina. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, aquí lo dejamos. El tema de tetraciclinas sulfonamidas, ese sí lo vamos a hacer virtual porque o sea, ahorita debo yo un tema virtual. Eso lo vamos a hacer virtual para poder realizar con tranquilidad el seminario en la semana 13 junto con el tema de antituberculosis. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedamos así. Tengan buenas noches. Hasta luego. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, No, jóvenes. doctor. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, doctor. Luego, doctor. Buenas noches.